El estado post-mortem, el purgatorio y el cielo. Primera parte. Estoy seguro que en mis, 300 o 400 artículos y conferencias que he escrito, pues ya he mencionado alguna vez, al igual que en mis libros, lo que voy a tratar en este artículo. Pero como sé que hay mucha gente interesada en los temas relacionados con la muerte, y yo tengo diferentes sitios donde colgar mis artículos, en mis blogs, en audios, en iVoox, en YouTube, en mis vídeos y en Facebook, que pongo artículos y otras cosas. Entiendo, pues, es atractivo para toda esta gente que busca, que tiene inquietud por saber por estos temas. También sé por experiencia que cuando impartía conferencias y cursos presenciales, muchas personas se hacían y se hacen ahora diferentes preguntas respecto al momento de la muerte, como por ejemplo, pues si se puede ayudar a los muertos, o si hoy se sufre o cómo se sufre en el purgatorio, etcétera, ¿no? Entonces, sabiendo todo eso, pues voy a intentar satisfacer todas esas dudas en un mismo artículo. Partiendo de la base de que el hecho de no conocer estas enseñanzas y de que hemos evolucionado todavía muy poco nos hace llorar y estar doloridos cuando se pierde a un ser querido, pues bueno, teniendo en cuenta todo eso, comenzaré por ese momento. Sin entrar tampoco en muchos detalles y para no hacer muy largo el artículo, comentaré de forma rápida lo que ocurre en el momento de la muerte y en los siguientes días. Nosotros utilizamos un cuerpo físico para experimentar, adquirir conocimiento, desarrollar la mente y la voluntad y para aumentar nuestra propia conciencia como un espíritu o yo superior o ego con mayúscula, como queramos llamarlo. De materia etérica tenemos un segundo cuerpo que se encarga de vitalizar el cuerpo físico, de mantenerle en buen estado de salud y de que tenga sentidos y memoria, etc. También tenemos un cuerpo de deseos o emocional compuesto de materia de las 7 subdivisiones que forman ese mundo, el mundo de deseos, que es donde se encuentra el purgatorio en las 3 subdivisiones inferiores y el cielo también se encuentra ahí en las 3 subdivisiones superiores. Hay una intermedia que es la cuarta. Y por último tenemos una mente compuesta de materia de las 3 subdivisiones inferiores del mundo del pensamiento, cuya misión es permitir al espíritu, que está situado por encima de la mente, la voluntad domina la mente, entonces le permite ponerse en contacto con el cerebro del cuerpo físico, o sea, con el cuerpo físico, y le permite hacerse consciente del mundo físico, sobre todo pues para obtener todo el beneficio posible de las experiencias en cada renacimiento. Cada uno de estos cuerpos está unido a los demás mediante un cordón de materia del mismo mundo al que pertenecen los cuerpos, excepto del cuerpo físico. O sea, no hay cordón de materia física. Así, un trozo de cordón etérica que parte del corazón y llega al plexo solar del cuerpo etérico. El cuerpo etérico es exactamente igual que el físico, pero de éter, ¿no? Ese es el primer trozo que hay del corazón al plexo solar del cuerpo etérico. El segundo cordón va desde el plexo solar del cuerpo etérico hasta la altura del hígado aproximadamente, pero no en el cuerpo físico, sino en el cuerpo de deseos, que tiene una forma ovoide. Y el tercer cordón va desde el cuerpo de deseos, de la posición a la altura que hemos dicho, hasta el cuerpo mental, hasta la mente, situada en el seno frontal. Ese cordón pasa por diferentes glándulas del cuerpo. A esto hay que añadir que hay unos átomos muy importantes donde se guardan las experiencias de los cuerpos. Pero ahora el único que nos interesa para esta conferencia, o particularmente que nos interesa, es el átomo simiente que está en el corazón, que es donde se guardan nuestras experiencias o película de nuestra vida aquí en el mundo físico. Cada uno de nosotros nace
cuando nacemos, lo hacemos con un destino, digamos, predeterminado en casi todo lo que será su vida, pero de acuerdo, claro, al karma de anteriores vidas. En nuestro destino nadie nos pone nada extra. Todo nuestro destino está basado en el pasado y en las posibilidades que tenemos de ser en el futuro u oportunidades o las deudas que hay que saldar en un futuro. Un futuro, el destino predeterminado en ciertas cosas, en las líneas generales, ¿no? La familia con la que tenemos relación, deudas, las enfermedades que debemos tener porque hemos maltratado el cuerpo físico en alguna ocasión o en alguna vida, nuestra esposa o esposo, los hijos, son espíritus con los que hemos tenido alguna relación ya en otras vidas. Están programadas también, bueno, pues amistades íntimas con las que tenemos que tener unas ciertas experiencias, la profesión de nuestra vida, las inclinaciones que debemos desarrollar como continuación de otra vida, oportunidades de nuestro desarrollo material, económico, moral, intelectual, espiritual, etc. Todo eso está ahí más o menos programado. Pero no todo en la vida es efecto de lo que hicimos en anteriores vidas. Las jerarquías que preparan nuestros destinos, según su sabiduría, y los que preparan nuestro arquetipo, que es el que está en el mundo del pensamiento, que marcará la duración de la vida, se encuentran estos últimos en el mundo del pensamiento. Los que preparan el cuerpo etérico están en nuestro mundo físico, en las regiones etéricas del mundo físico. Bueno, pues esto del mundo del pensamiento son los que preparan nuestra vida, la duración de nuestra vida y el destino que nos ofrecen allí, cuando estamos allí sin cuerpo físico, y que nosotros aceptamos con aquella conciencia. Está formado teniendo en cuenta nuestras deudas del pasado y el desarrollo que debemos hacer con nuestros cuerpos antes de introducirnos en el vientre de nuestra madre. En el mundo del pensamiento se crea un arquetipo, un molde vibrante de materia mental con la duración de nuestra vida, los años que vayamos a vivir. Luego eso se altera, pero bueno, podemos llegar a esos años. Generalmente se acorta, pero ahí se puede incluso alargar, dependiendo de la vida que tengamos. Los ángeles, sin embargo, que están aquí en el mundo físico, la región etérica del mundo físico, son los que preparan el molde etérico sobre el que se va a construir el cuerpo físico. Y eso ya dan más detalles de nuestra vida. Ya en este mundo etérico, en el mundo de los ángeles, que nos ayudan en la formación del cuerpo etérico, ellos nos preparan un destino más definido, más concreto, donde nosotros todavía podemos cambiar algo, teniendo por tanto la oportunidad de tener nuevas causas. Nuestro destino no es todo efecto de causas del pasado y el efecto de causas que hemos cometido en esta misma vida también, de otras causas. Siempre hay oportunidades de crear algo nuevo. Lo que en filosofía oculta y Rosacruz, de la fraternidad de Rosacruz, se le ha dado el nombre de epigénesis. Una vez dentro del vientre de nuestra madre, al cabo aproximadamente de unos 20-21 días de la concepción, ya no podemos salir, porque los cuerpos comienzan a formarse con la materia que hemos atraído al descender por los mundos, y están, en cierto modo, entrelazándose ya, y nosotros ya estamos atados a ellos. Por consiguiente, nuestra vida y el destino en general está programado para que tengamos, si debemos tener, las enfermedades correspondientes de acuerdo a los cuidados o no del cuerpo en otras vidas, de acuerdo a si abusamos y derrochamos de la energía creadora, en fin, y un montón de cosas más, ¿no? Pero siempre está basado sobre algo nuestro. Nadie ni quita ni pone. Por otro lado, nos uniremos a la esposa con la que tengamos relación o deuda de otras vidas, y vendrán a nosotros como hijos otros espíritus con los que ocurre lo mismo, ¿no? Al igual que respecto a nuestros padres, hermanos, etc. Sufriremos y tendremos que afrontar determinadas circunstancias y problemas como efecto de lo que hicimos en otras vidas, que hicimos a otros, así como también disfrutar de los momentos felices y de placeres o bienes como consecuencia de nuestras buenas obras y ayudas al prójimo en otra vida.
Tendremos buenos o malos jefes, compañeros de trabajo y dependiendo de lo que hicimos en el pasado y como consecuencia, pues así será nuestra economía, nuestro estado laboral, familiar, etc. Y así sucesivamente hasta el momento de nuestra muerte. Pero el momento real de la muerte no es cuando deja de latir el corazón, como normalmente piensa la gente. El momento real de la muerte es cuando el espíritu ha terminado de observar y recopilar la película de su vida pasada para llevársela. Esa película de donde tenemos que extraer el beneficio de las experiencias, ¿no? Beneficio que nos hará evolucionar un poco más en sentido moral, intelectual y espiritual. Los hechos son más o menos así. Cuando el corazón deja de latir es porque el cordón etérico se ha roto, el cordón etérico que va del plexo solar del cuerpo etérico al corazón. Entonces se ha roto en el corazón, lo que hace que el átomo simiente especial ese que he mencionado, donde se ha grabado la película, salga con los demás cuerpos mencionados. Sale con el cuerpo etérico, con el cuerpo de deseos y con la mente. Lo correcto es decir salimos, porque somos nosotros, tal y como somos, los que abandonamos el cuerpo físico. Somos el mismo, cuando salimos somos exactamente igual que cuando estamos dentro. La muerte no nos cambia nada. Una vez fuera, flotando por encima del cuerpo físico, es donde observamos y nos llevamos la película que será la base de lo que ocurre en el purgatorio y en el cielo. Es muy importante que el lector sepa que durante el tiempo que dura la observación y grabación de la película no se debe tocar ni molestar al cuerpo, porque si se llama su atención, si se le impide esa concentración por el motivo que sea, porque no sé, se le hace algo, una autopsia o le extraen un órgano, o le tocan o le mueven o hay un gran escándalo al lado suyo, pues todo eso hace que pierda esa concentración, ese semisueño donde se encuentra, despierte a ver qué es lo que pasa y pierda parte de las experiencias. Y si pierde parte de las experiencias, pierde parte de los beneficios del purgatorio o del cielo. Yo aconsejo leer, en Facebook lo tengo escrito, que yo regalo mis libros. Aconsejo leer el libro que tengo que se titula La muerte no existe. Lo regalo a quien me lo pida, como tengo otros libros que los regalo también. Y doy incluso mi email. Lo repito, en Facebook, Francisco Nieto Vidal. Los muertos, aun en sus cuerpos de deseos y con su mente, esto me recuerda a la película Ghost, aquella película que le matan al protagonista y se le ve que está en su cuerpo, vamos a llamarle etérico o de deseos. En la realidad es el cuerpo de deseos en el que estamos. Está en su cuerpo de deseos y él ve y escucha todo, pero no puede hacer nada, claro. La película la han cambiado un poquito en el sentido de que consigue manipular la materia física, pero eso no es cierto. Esos son casos muy excepcionales. Entonces, salimos con esos cuerpos y con la mente. O sea, seguimos siendo lo que éramos estando en el cuerpo físico. Lo primero que dejamos, nada más ver la película, es el cuerpo etérico. Y eso dejamos ya con el cuerpo físico y se va descomponiendo a la misma vez que el cuerpo físico. Se queda claro, como es lógico. Las personas, una vez que salen ya del cuerpo, suelen estar en los mismos lugares donde vivieron y cerca de sus seres queridos, haciendo las mismas cosas, se sientan en el mismo sillón donde se sentaban, porque siguen siendo ellos, siguen teniendo sus deseos, sus emociones, su forma de pensar, su carácter. Y esto es importante porque al no tener cuerpo físico y funcionar en su cuerpo de deseos, en su cuerpo emocional, se llama también, pues son mucho más sensibles que cuando vivían. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que les afecta mucho los lamentos, los llantos y demás, ¿no? De los familiares que estén donde está él. Normalmente en su propia casa durante un tiempo, puede ser meses, puede ser un año, varios años, dependiendo del apego, dependiendo del cariño, en fin, de diferentes aspectos.
Sin entrar en detalles, que haría el artículo demasiado largo, vayamos a ver lo que ocurre en el purgatorio. Nosotros llevamos con nosotros mismos todo el mal, o sea, el dolor, el sufrimiento que hemos causado a otros durante la vida pasada. Y las llevamos en el cuerpo de deseos, que tiene nuestra imagen, una vez ya en el mundo de deseos. Durante la vida, el cuerpo de deseos es una forma ovoide, es como un aura alrededor del cuerpo físico. Pero una vez que abandonamos el cuerpo físico, el cuerpo de deseos toma la imagen del cuerpo físico. Por eso allí nos reconocemos. Por tanto, esa carga de mal, el mal que hemos hecho, el sufrimiento que hemos causado, etc., ese mal impide que ascendamos al cielo. Al cielo no se puede entrar con maldad, con ningún mal. Porque precisamente el purgatorio se trata de eso, de eliminar ese mal. Entonces ascendemos al cielo, que es donde están las subdivisiones, como he dicho, relacionadas con los deseos, sentimientos y emociones más elevados, o sea, los positivos, los que causan cielo, lo que es servir, ayudar, amar al prójimo, etc. Si imaginamos cada mal que hemos hecho como una carga pesada, que un peso, por decirlo así, que nos impide ascender, pues estaríamos cerca, no es así, estaríamos cerca de comprender lo que ocurre. En realidad, el mal que llevamos y que se refleja en la imagen que tenemos allí, se sitúa en el exterior de ese cuerpo de deseos. Se pone por fuera del cuerpo de deseos como un aura. Y a partir de cada sufrimiento que vamos padeciendo, el sufrimiento que vamos padeciendo según estamos viendo la película de nuestra vida pasada. Bueno, mejor dicho, las maldades, el aspecto negativo que hemos hecho en la vida pasada. Según vamos viéndolo, vamos sufriéndolo. ¿Por qué? Porque estamos sintiéndolo como lo sintió la otra persona. Y así es como se toma conciencia de ello. Cuando revives el sufrimiento que causaste a otros es cuando tomas nota de lo que es ese sufrimiento y el mal que le causaste. Eso queda grabado en la conciencia. Ese pepito grillo que nos advierte luego cuando estamos aquí, en un cuerpo físico, ¿no? Que nos dice, no hagas eso, y cuando lo haces, lo dice y nos regaña, ¿no? Pues eso. Bueno, pues así es como se va desprendiendo esa carga de mal de nuestro cuerpo de deseos. Así, con pausas de entretenimiento y aprendizaje en ese mundo, porque no todo es un sufrimiento constante, hay pausas, pues vamos sufriendo el mal y los errores de nuestra vida pasada hasta que llegamos a la infancia. Y entonces ya quedamos limpios, inocentes como niños, como decía Cristo. El hecho de que se sufra de forma intermitente tiene su explicación. Y es que, claro, si sufriéramos todo el mal de una vida de forma continua, nos acostumbraríamos a ello. Y entonces el sentido del purgatorio no tendría efecto. Y no quedaríamos limpios tampoco, claro. Lo que significa que volveríamos a renacer con defectos y malos deseos y sentimientos. Entonces la función del purgatorio, del sufrimiento, pues como digo, no tendría efectos sobre nuestra evolución y sería una pérdida de tiempo. Hay que decir que cuanto más densa es la materia de deseos, o sea, cuanto más maldad hay en cada hecho, pues más se pega a la persona que se encuentra allí en su cuerpo de deseos. Más se pega, con más fuerza. Y por tanto, claro, más sufrirá desprenderse de ella. Todo es lógico. Si todos supiéramos que cuanta más conformidad y más arrepentimiento o reconocimiento de culpa haya, menor dolor se siente cuando estamos viendo el hecho o error que cometimos, el purgatorio no sería tan doloroso. Y también, si supiéramos que si cuando estamos reviviendo un hecho de maldad en concreto nos interiorizamos, oramos y nos elevamos espiritualmente, pues ocurre algo así como que, que parece como que todo se hiciera más corto. Entonces, estar allí es admitir,
hacerse responsable, comprender el mal que hemos hecho, asimilarlo voluntariamente y entre tanto pues el arrepentimiento, la oración, el recogimiento interno, eso beneficia bastante. Claro, si estamos en el purgatorio, vemos algo y hacemos lo contrario, ¿no? Pues yo tenía razón porque le tenía que haber hecho esto, pues tal, lo que estamos haciendo es empeorándolo más. He dicho en un párrafo anterior que cuando el espíritu está haciendo la observación y recopilación de la película de su vida, no hay que molestarle ni tocarle en esa especie de sueño que tiene o concentración. Pero hay otro aspecto que también es necesario tener presente con los fallecidos. Como estas personas siguen siendo las mismas cuando fallecen, siguen teniendo las mismas costumbres que tenían y por tanto siguen haciendo casi las mismas cosas durante un tiempo en los mismos lugares donde acostumbraban a estar. Entonces ellos nos ven y perciben nuestras auras de tristeza y si a eso añadimos las lamentaciones, las conversaciones, que algunas tienen poco cuidado, los familiares que las hacen, pues con todo eso, claro, comprenderemos que estos fallecidos se depriman y que incluso sufran. No comprendemos que se ha liberado de su cuerpo que en muchos casos incluso les hacía sufrir por una enfermedad. Y somos tan egoístas que queremos que sigan aquí, teniéndolos aquí al lado con su enfermedad y sufriendo. Nuestra actitud debe ser contraria, es decir, actuar con normalidad y desearle lo mejor, incluso enviarle amor y buenos sentimientos y buenos pensamientos, pero nunca tristeza, ni lamentos, ni invocaciones, ni lutos, ni nada de eso. Algunas personas se sienten preocupadas por lo que les puede pasar a sus familiares fallecidos en accidentes, los que mueren en actos terroristas o similares, ¿no? Cuando el cuerpo físico ha sido pues medio destruido, ¿no? O desfigurado, incluso se le ha amputado alguna parte del cuerpo. Si no recuerdo mal, en la película Más allá de los sueños de Robin Williams se puede ver cómo en el mundo del deseo la materia cambia a voluntad de la persona. Pues así es. Cuando una persona muere ya está desfigurada, desfigurada o le falta parte del cuerpo físico, normalmente se les puede ver con esa imagen en ese mundo porque así lo piensan ellos. Bueno, los que por casualidad siguen pensando como eran antes de ese accidente o de esa catástrofe, pues se verán como eran, claro. Eso es solo temporal, o sea, el verse con el cuerpo desfigurado o amputado es temporal. Sobre todo, bueno, pues hasta que se dan cuenta, o alguien, algún muerto, algún vivo, que está cuando salen por la noche, cuando duermen, hasta que le dice a alguno de ellos que por el hecho de pensar que se encuentra como era antes de tener el accidente, por ejemplo, volverá a estarlo. Entonces, cuando lo comprenden y lo hacen, se dan cuenta de que allí pueden estar, o sea, son después de tantos años aquí en la Tierra, en su mente está la imagen que tenían aquí y esa es la imagen que se forma allí. Es más, incluso algunos se embellecen por sí mismos, o sea, temporalmente. Pero por lo general terminan con la misma imagen que tenían aquí. O sea, una persona puede decir, pues me voy a ver más joven y lo pueden hacer. Pero claro, mantener algo que no es real, que no era así aquí, cuesta un esfuerzo de voluntad y no es lógico mantenerlo así. Entonces al final terminan convenciéndose de que sin necesidad de pensar qué imagen quieren tener, simplemente son como eran. Como no ha pasado mucho tiempo de su muerte y todavía pueden andar a veces entre nosotros, suelen tener la imagen que tenían cuando partieron, porque en su mente está así guardada. Algunos fallecidos que sienten apego o cariño a alguien o algo que dejan aquí, pueden estar rondando la casa durante unos cuantos años. Y hay que decir que con eso es mucho más fácil contactar cuando se encuentra
que no es nada fácil, una persona sensitiva, clarividente o medium. Hecho que yo, por cierto, no aconsejo para nada. Sabiendo eso, podemos imaginar lo bien que se lo pasan los niños que al cuidado de otros fallecidos amantes de niños, pues juegan y aprenden transformando a voluntad la materia de deseos, o sea, la de juguetes que se pueden crear ellos allí según su imaginación y el mundo fantástico que ellos mismos pueden crearse. Por otro lado, he de decir que nosotros tenemos muy pocas, por no decir ninguna, pocas posibilidades de contactar conscientemente con ellos. Es cierto que por las noches, y si hay verdadero deseo de verlos, y nos acostamos con esa idea, podemos contactar con ellos algunas veces, pero cuanto más tiempo pase es más difícil. Excepto muy raras ocasiones, alguna vez alguien puede traerse el recuerdo de ese posible contacto, pero repito, de forma involuntaria y muy posiblemente mezclado con imágenes de la memoria, de hechos de su vida cotidiana o de ese otro mundo incluso. Y lo mismo que hay hechos curiosos relacionados con la imagen que tienen y que pueden cambiar allí los fallecidos, también hay otros hechos que conviene saber respecto a los que se suicidan o a los que mueren dominados por un mal hábito. Mueren, pero en ese momento de su vida estaban muy dominados por algo malo, como puede ser la droga, el alcohol, cualquier cosa de esas. Respecto al suicida, pues la verdad es que no lo pasan nada bien, hasta que llega el momento en que debían morir. Ya he dicho que lo que creamos en el mundo del pensamiento, ese molde de materia mental vibrante que tiene marcada la fecha de caducidad, por decirlo así, del cuerpo físico cuando debe morir. Bueno, pues entonces el suicida, ¿qué es lo que ha hecho? Acortar, o sea, ese molde vibrante sigue todavía vibrando porque no le ha llegado todavía su hora, pero resulta que no hay cuerpo físico, porque el suicida lo ha matado. Veamos, cuando al principio dije que el espíritu está en el mundo del pensamiento por encima de la mente, estaba diciendo también indirectamente que ese es nuestro hogar. En realidad ese es nuestro hogar. El hogar de nuestro ego, de nuestro yo superior, está en el mundo del pensamiento. O sea que desde allí renacemos. Por tanto, es ahí donde nos preparan las líneas generales y más importantes de nuestro destino, de acuerdo al karma y las necesidades de progreso más inmediatas. Pero también es ahí, en el mundo del pensamiento, donde la jerarquía que la regenta hace el arquetipo vibrante de materia mental que marca los años que viviremos aquí. Aunque normalmente nosotros, como he dicho, lo acortamos, por falta de cuidados y por el maltrato respecto a la salud, al cuerpo físico. Pues bien, con el suicida, lo que ocurre es que, bueno, se adelanta a ese momento marcado en ese molde vibrante que tiene, como digo, es una especie de fecha, y el suicida lo adelanta. Se adelanta a la muerte predestinada del cuerpo físico. Lo que está haciendo es perder el cuerpo físico, pero seguir con sus otros cuerpos y con su mente, o sea, seguir siendo el mismo que era cuando estaba vivo. Y cuando digo siendo el mismo, me estoy refiriendo a que tiene necesidades, como por ejemplo de alimentos. ¿Por qué? Pues porque el átomo simiente, que es el que para formar el cuerpo físico atrae la materia física, repito, para formar el cuerpo físico, pues ese átomo simiente sigue estando ahí. Intenta atraer materia física, pero no puede. Y eso causa sufrimiento. Mientras ese arquetipo siga vibrando, que es como decir que el cuerpo debía estar vivo, pues el cuerpo físico debería existir y debería satisfacer sus necesidades. Pero como el suicida ha eliminado su cuerpo físico, este sufre por la falta de ese cuerpo, y ese sufrimiento es comparable, según Max Heindel, al hecho de pasar hambre, o mejor aún, algo así como un dolor muy agudo de muelas.
Y lo mismo que una persona alcohólica que muere se consuela con los vapores del alcohol, a veces incluso compenetrando el cuerpo físico de las personas y aspirando, absorbiendo los vapores del estómago donde hay alcohol, pues el suicida se consuela, pues qué digo yo, pues con los vapores de las comidas cocinadas. Por lo tanto, no me extrañaría que también compenetre los cuerpos físicos y absorba los olores de una comida cocinada que ya ha estado en el estómago o en cualquier otro sitio. Se consuela como puede, pero se sufre, al parecer, muchísimo. Y aquí terminamos la primera parte.